queríamos aprovechar que teníamos este espacio el día de hoy, porque durante nuestras conversaciones, porque cada mes nos reunimos durante hora y media a hablar entre nosotras, en nuestras conversaciones intentamos conectar. El método que ha surgido es, oye, hablemos, conectamos y entendemos qué tenemos en común, cuál es nuestra prioridad estratégica, cómo podemos aprender, cómo podemos crecer y ayudarnos entre nosotras. De hablar y escuchar entre nosotras surgen inquietudes que sabemos que son comunes a todas. Y entonces teníamos esta oportunidad de reunirnos hoy y hemos preparado una sesión que estoy segura que os va a encantar. La primera parte es conocer historias. Yo digo que todas las mujeres que estamos en el grupo, al final, son espejos en los que nos reflejamos. Cuando hablamos entre nosotras y escuchamos nuestras historias, podemos tomar mejores decisiones, inspirarnos, entender lo que nos pasa, imaginarnos cosas que no nos habríamos imaginado. Y hoy traemos una de estas historias para compartir con nosotros. Es una gran alegría y un honor para mí invitar al escenario a Eva Romagosa. Eva, bienvenida. Eva es del grupo de entrepreneurs o emprendedoras. ¿Y por qué Eva está en el equipo fundador de una startup? Me parece que tienes que darle a la palanquita para arriba. ¿Hola? Ahora. Perfecto. Gracias, Eva, Marisol. bienvenida. Yo te dejo para que hables tú en el escenario, quizás con una pregunta de partida. Cuéntanos tu historia, cuéntanos de WhatsApp, que es tu empresa. Bienvenida. Muchas gracias. Marisol le encanta mi historia porque dice cómo una persona de letras acaba montando una startup de base tecnológica en un sector mega tradicional como es el de los autocares. Y la verdad es que tiene su gracia. Supongo que, hablándolo antes, lo estaba explicando a mis colegas de panel y me decían el elemento común denominador de tu historia es la disrupción. Y digo, pues probablemente tienes razón, ¿no? Yo empecé estudiando humanidades y cine porque yo vengo de una familia de empresarios y abogados y a mí eso se me antojaba muy aburrido. Entonces yo decidí que tenía que aprender algo más creativo, más inspirador y decidí hacer letras y cine. Y empecé a trabajar en una productora de cine. Me lo pasé muy bien gestionando proyectos de cine desde el inicio hasta el final, ¿no? En un ambiente súper internacional. Pero pronto me di cuenta que no tenía mucho recorrido profesional y como tampoco me da miedo el cambio, cuando una amiga vino y me dijo, oye Eva, ven a hacer lo mismo que haces hoy, gestionar proyectos internacionales, pero en un sector completamente diferente, que es la consultoría de innovación. Pues Eva, ¿dónde fue? Pa'lante. Y aquí fue el descubrimiento de mi vida, ¿no? Porque me di cuenta que el mundo del sector de negocios, de empresa y sobre todo en la parte de innovación puede ser tan o más creativo que el mundo cultural. Y ese fue mi flash, ¿no? Una vez allí, pues descubrí el gusanito de trabajar los modelos de negocio de proyectos innovadores de base tecnológica. Esto fue una cosa que a mí me explotó la cabeza y me llevó a formarme en temas de negocio, en escuelas de negocio, para poder desarrollarme, ¿no? Y fue precisamente en una de estas escuelas de negocio donde conocí a los que hoy en día son mis socios, fundadores de la startup, y donde un día, después de cuando estás en un MBA y te pasas 2 años trabajando casi cada día con las mismas personas, con el mismo equipo, tienes tiempo para tener muchas conversaciones. Y en esas conversaciones pues salió, como siempre, un caso. Y ese caso, ¿no?, era el caso del problema de una persona en concreto, que era mi socio, que tenía una empresa de autocares en el 2012, cuando Uber estaba rompiéndolo en Estados Unidos, cuando BlaBlaCar ya era una realidad y cuando Flixbus estaba rompiéndolo en Alemania, ¿no? Entonces Alejandro nos dijo, chicos, vosotros que sois consultores de logística y de innovación, ¿por qué no me echáis una mano? Porque yo lo que veo es que si nosotros no hacemos algo con nuestro sector, vendrá alguien de fuera y lo hará por nosotros. Y todo empezó así.
con una conversación en un tiempo muerto que nos daba, los pocos tiempos muertos que nos daba el máster, ¿no? Eso no se convirtió automáticamente en una empresa, pero nos dio la suficiente gasolina para ir dándole al coco y plantearnos varios proyectos. Ya solo fue hasta después de terminar el máster y de recargar pilas cuando poco a poco nos fuimos incorporando hasta que montamos la empresa. Conseguimos una subvención muy importante de la Comisión Europea que nos apoyó para desarrollar toda la tecnología, súper importante. Y hoy estamos en 6 países facturando más de 8 millones con hemos hecho una serie A, es decir, estamos en pleno crecimiento. Hemos hecho un crecimiento después de COVID con un múltiplo de casi 6, cosa que, teniendo en cuenta que nos dedicamos a llevar a gente a la oficina, en una época de teletrabajo, tiene su mérito. Pero bueno, básicamente esta es la historia que tanto le gusta que cuente a Marisol, que tiene su gracia, lo admito, y que creo que puede servir para cualquiera que entienda que la oportunidad está allí y solamente si la quieres coger, la puedes coger, ¿no? No hay límites. Efectivamente, ¿nos parece interesante la historia? De verdad que creo que es inspirador conocer cómo en un sector que tú dirías innovación, en el sector de transporte, persona, de empresa, pues mira, puede ser. Pero además una de las cosas interesantes es que vosotros sois 4 socios. Sí, sí, sí. ¿Cómo coordináis el día a día? ¿Cuál es la salsa secreta de vuestro éxito? La salsa secreta es que somos 2 consultores y 2 propietarios o directores de empresas tradicionales del sector del autocar, porque tú no puedes hacer disrupción de un sector siendo completamente ajeno al sector. El conocimiento que ellos han traído del sector, de este sector tan tradicional, ha sido básico para cerrar el negocio. Y hacerlo, nosotros siempre hemos tenido la óptica de hacer un win-win. Es decir, nosotros tenemos que aportar valor a todos. Al operador, al cliente que nos contrata para hacer transporte de sus empleados, al empleado que se sube cada día en el bus, incluso al conductor. Tenemos que aportar valor a toda la cadena. Porque en el momento en que tú haces como un modelo de negocio tipo Uber, donde aportas valor al pasajero, pero se lo quitas al operador, que en este caso es el conductor, no estábamos cómodos con ese modelo, principalmente porque no tiene sentido. El coche o el conductor del Uber no es un recurso escaso, pero el autobús es un recurso escaso. Nosotros no tenemos autobuses, nosotros dependemos de los operadores locales. Entonces teníamos que crear un modelo que fuera win-win para todo el mundo, y esto no se puede crear sin alguien de dentro. Y esa básicamente es un poco el secreto del éxito. Yo creo que viene de combinar esas 2 cosas, ¿no? Conocimiento externo de consultoría aportado al sector, pero el sector estar allí, manos a la obra, ¿no? No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Eva, alguna pregunta para hacer. Termino, bueno, a ver. A mí me gustaría saber cuáles fueron vuestros retos mayores. Porque, claro, con una pandemia de por medio y todo lo que ha sido, yo creo que es muy interesante que compartáis los puntos más duros y dónde encontrasteis resolución o cómo supisteis resolverlo. En una startup, uno de los puntos claves es la financiación. Y aquí tuvimos suerte, o a lo mejor le dedicamos mucho tiempo también, es verdad, a conseguir financiación tanto de la Comisión Europea, que nos financió el desarrollo tecnológico, pero también nos fuimos a hablar con los pequeños operadores tradicionales. Yo digo que es el inversor más difícil que hemos tenido, que son señores de 70, 80 años, de sectores súper tradicionales, que les tienes que convencer que lo que tú estás haciendo vale la pena. Y esto fue un reto, pero también un gran orgullo conseguirlo, ¿no? También costó los primeros casos de éxito. Han sido la palanca de crecimiento de la empresa. Cuando te viene Google y se va al mejor business park de Lisboa y dice: no, mire, señores, yo voy a venir a trabajar, yo me voy a instalar en sus oficinas solo si me dejan compartir el bus con el resto de empresas, porque yo no tengo capacidad para hacerlo solo con el equipo que va a empezar, ¿no? Y que el del business park le diga: no se preocupe, que mañana tiene usted una reunión con la empresa que lo hace, porque éramos los únicos en Europa y en el mundo que hacíamos buses compartidos para empresas, ¿no? Cuando consigues un success story como este, todo es mucho más fácil. Todo es mucho más fácil. Pero el primer success story, al final es un tema, lo hablamos, es el relato, súper importante. La pandemia fue muy complicada.
fue muy complicada porque nosotros tenemos dos tipos de cliente. El cliente de oficinas y el cliente más de industrial, logística. Todo esto, el de oficinas se para completamente. Por suerte teníamos un componente industrial muy potente, especialmente en Sudamérica, que aguantó la empresa en ese momento, pero tuvimos que hacer un esfuerzo espectacular y eso en gran mérito es aguantar eso, lo aguantamos todos y lo aguantó el hecho de tener un equipo muy cohesionado y muy entregado al proyecto, porque si no, un empleado normal no te lo aguanta. Yo estaba justo también pensando en los empleados. ¿Qué historia dirías tú que cuentan los empleados de BuzzUp? Mira, recientemente he incorporado a una persona a mi departamento y me decía, nunca había visto una empresa donde todos los empleados no se preocupan porque la empresa vaya bien, porque les va el sueldo en ello, sino porque realmente la sienten como suya y quieren que tenga éxito como concepto, más allá de mi puesto. Dice, nunca me lo había encontrado antes. Y esto es muy reciente, ¿eh? Y me quedé un poco en shock porque sé el tipo de empleados que tenemos, pero que alguien de fuera lo hubiera visto tan rápido y con esa clarividencia me dio una satisfacción personal muy grande. Pues eso es una buena historia que contar, ¿verdad? Eva, muchísimas gracias por venir a compartir tu historia, chicas. Bueno, ya sabéis, Eva es una de las 100, ¿no? Y estas somos las que estamos en la red. Y para nosotros es muy importante visibilizar ejemplos de éxito porque en estos espejos son en los que nos vemos y hay muchos caminos para triunfar en la era digital. Todos tienen mucho trabajo, ¿no? Pero justo este trabajo inspira y esta conexión. Muchas gracias por compartir con nosotras este rato.